Venerable maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica, pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Ese es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando digo en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, mejor dicho los captamos, tratamos de estudiarlos, tratamos de aprender el hondo significado, y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano AZF, pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrar. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendía a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo, que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudus psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente.
No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir. Bueno, un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos, nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente, y 50.000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado, y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás, total cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Pero ahora estáis estancados. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor,
dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó, porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó. Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pero si ya se murió, ¿entonces la voy a buscar? Bueno, 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito. Y entonces comprendí. Ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación.